Hola, nosotros somos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, del trimestre 15O, con el profesor Juan Carlos Olivares Galván, de la materia de Laboratorio de Electromagnetismo. Mi nombre es Jorge Eduardo Hernández Miranda. Mi nombre es Ricardo Guadalupe Torres Carmona. Mi nombre es Moisés de la Cruz Miguel. Y nosotros vamos a hablarles de lo que trata el motor líquido. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Yo les voy a dar una breve explicación sobre la historia del motor líquido. El motor líquido se probó primeramente en los barcos para que ya no se utilizara el vapor, sino gasolina, como el diésel. Gracias a esto, los barcos han sido más rápidos y menos ruidosos. El motor líquido lleva ese nombre ya que su funcionamiento produce el giro de un fluido, como si fuera justamente un motor. Toda carga en movimiento dentro de un campo magnético experimenta una fuerza que es perpendicular al vector velocidad y al vector campo. Esta fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, lo que hace que se curve la trayectoria de las cargas, desplazándose siguiendo un movimiento circular uniforme alrededor de un punto. A continuación les voy a explicar los materiales que se ocuparán para el experimento del motor líquido. Ocuparemos un poco de agua, sulfato de cobre, un recipiente de aluminio, un tubo de cobre, una tapa de plástico, un trozo de corcho, un imán, un multímetro digital, 2 puntas banana, 2 puntas banana caimán y un poco de trozos de papel. A continuación les voy a explicar sobre el ensamble para el experimento del motor líquido. Como primer paso, procederemos a colocar este imán por debajo de este corcho. Después, como segundo paso, procederemos a vertir un poco de agua sobre o en el recipiente de aluminio. Después, agregaremos un poco de solución de sulfato de cobre. Después colocaremos unos trozos de papel para ver el sentido del campo en el traste. Después, como podemos notar, tenemos una tapa de plástico y esta servirá como aislante para que no se toque el tubo con el recipiente de aluminio. No se olviden de estar girando el sulfato de cobre. Después, como cuarto paso, procederemos a colocar las puntas de la fuente en el recipiente y en el tubo de cobre. La polarización nos va a indicar el sentido del campo. Entonces, primero lo vamos a probar el positivo en el tubo y el negativo en el recipiente de aluminio. Ese multímetro nos va a indicar cuánto voltaje es aplicado al tubo y al recipiente de aluminio. Y es así como es el ensamble del experimento del motor líquido. El motor líquido es un dispositivo el cual, aprovechando las propiedades del electromagnetismo y la de las reacciones electroquímicas, se puede hacer girar un líquido. Al conectarse la corriente en los electrodos, se produce una atracción de los iones de la disolución hacia ellos, en la cual da como resultado que la disolución cierre el circuito y establezca una corriente eléctrica con el movimiento de los iones. Este efecto es propiedad de las reacciones electroquímicas.
También podemos analizar el motor líquido por la reacción del electromagnetismo, el cual nos dice que el movimiento de los iones tiene lugar en el seno del campo magnético creado por el imán que se encuentra debajo del utensilio de aluminio. Esto nos dice que toda carga en movimiento en el seno del campo magnético experimenta una fuerza de dirección perpendicular al vector velocidad y al vector del campo magnético, tal y como nos muestra la ley de Lorentz. Sabemos que la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad, lo cual hace que se curve la trayectoria de las cargas y se produzca un giro alrededor de un punto. Este punto, como podemos observar, es el del tubo de cobre. Ahora procederemos a observar cómo es que este giro alrededor del electrodo se genera con una fuente de voltaje de CA. Como podemos observar, se eleva la tensión en la fuente y se empieza a generar el efecto. Notamos cómo los papeles toman el sentido de la dirección del efecto. Ahora procederemos a observar con el cambio de puntas el sentido. Como observamos, el sentido que toma el efecto del motor líquido es contrario al que observamos anteriormente. Y lo único que nos dice esto es que el sentido del efecto toma lugar al conectarse las puntas o en la dirección que va la corriente. Las observaciones encontradas para el motor líquido fueron, en primer lugar, que el imán nunca debe de estar en contacto con la base del utensilio de aluminio, ya que al estar en contacto se pierde el efecto que estamos buscando. Por este motivo colocamos un trozo de corcho entre la base del utensilio de aluminio y el imán. Otra observación que podemos notar es que el tubo de cobre no debe estar en contacto con el utensilio de aluminio, ya que al estar en contacto se produce un cortocircuito. Por este motivo colocamos un pedazo de plástico en la base por el interior del utensilio de aluminio para evitar este cortocircuito. Como conclusión, el motor líquido es un dispositivo que aprovecha las propiedades electromagnéticas y las reacciones electroquímicas para generar energía mecánica.